les contamos. Enseguida actualizamos el tiempo, será a partir de las 8. Ahora están viendo o van a ver imágenes de la concentración que ha tenido lugar hace unos minutos en Vitoria, en repulsa por el crimen machista que ha tenido lugar este fin de semana. Otro más. Hace unas horas era detenido en Zaragoza el presunto asesino de la mujer embarazada cuando huía en un taxi. La víctima había sido registrada como víctima de alto riesgo en la Comunidad Valenciana, después había huido al País Vasco. Rubén, ¿qué datos tenemos de última hora? Pues mira, Ana, lo que sabemos, además de que Ater acaba de terminar esa manifestación que dices, con centenares de personas que se han reunido aquí en el centro de Vitoria, porque está una ciudad totalmente en shock por este caso, porque la ha matado embarazada de 14 semanas y junto a su bebé de tan solo 3 años, que sabemos que ya se encuentra junto a su abuela en casa, tranquila. Precisamente la abuela es la que alquiló esa habitación, ese aparta hotel, para que su hija pudiera huir del que era, del que presuntamente ha sido su asesino, pero esa ubicación se pensaba que era secreta. De hecho, se había rebajado ese nivel de alerta sobre ella, pero lógicamente se equivocaba. Ella pensaba que ya estaba fuera de peligro y podría haberle mandado la ubicación a su presunto asesino, porque querría incluso volver a tener una relación con él, precisamente, probablemente, aunque la investigación continúa en marcha, pues por esos problemas psicológicos que tiene ser una mujer maltratada, que pensó que su asesino la quería mucho más de lo que ella pensaba. Hoy la ciudad está totalmente consternada, la investigación continúa adelante. Este hombre, como dices, ha sido detenido. Estamos a la espera de saber cuáles fueron los últimos minutos de este crimen, qué es lo que pasó, y estos son los datos que hay. Este hombre, joven, de apariencia normal y con su hija en brazos, es el presunto asesino de Mayalen, la que era su pareja y madre de la pequeña. Además, estaba embarazada de 14 semanas. Esperaba gemelos, de los que también era el padre. A mediodía ella no se presentó a una comida familiar. Esto hizo que se encendiesen todas las alarmas. Acudieron al apartahotel donde se alojaban y allí encontraron el cuerpo. Y lo peor de todo, acompañada de su pequeña, que había permanecido todo el tiempo junto al cadáver. El hombre que presuntamente le ha arrebatado la vida tenía antecedentes por violencia de género. Hace 6 meses se le interpuso una orden de alejamiento. Ambos la estaban incumpliendo de forma consentida. Dice que ella no se sentía agredida ni se sentía en peligro. La medida hizo saltar la alarma en la policía vasca cuando a finales de enero localizó a la pareja en Vitoria, alojados en un hotel con nombre falso. Mayalen declaró que querían salvar la pareja, pero esa fue su perdición. En mayo decide volver a su tierra, a Euskadi, escoltada y protegida por la Ertzaintza, aunque sigue diciendo que no se siente en peligro. Después de presuntamente asesinarla delante de su hija y embarazada de gemelos, Jaime huye de la escena del crimen. Finalmente la policía lo detiene en la carretera a la altura de Zaragoza. Ahora la investigación continúa abierta y el presunto asesino y maltratador bajo disposición judicial. Es terrible, ¿eh? Es terrible porque es otra más. Es terrible ese relato de la pequeña de 3 años conviviendo con el cadáver de su madre durante toda la noche. Y es terrible porque parece que ha fallado algo otra vez, ¿no? ¿Ha fallado algo? No, ha fallado todo. Y no se puede, ni mucho menos jamás en la vida, darle ni un ápice de responsabilidad a la víctima de violencia de género de lo que le ocurre. Pero en este caso hubo 2 entrevistas de mujeres de la Ertzaintza con Mayalen, 2 entrevistas para sentarse y explorar qué estaba pasando ahí. Los nombres de Jaime y de Mayalen aparecen en la Comunidad Valenciana como caso de altísimo riesgo. No podían estar juntos bajo ningún concepto. Y cuando se trasladan al País Vasco, y la Ertzaintza lo sabe, cuando se trasladan al País Vasco, repito, hay 2 entrevistas con ella. Y ella hace una valoración subjetiva diciendo que no siente en ningún momento el menor riesgo, que no requiere de ningún tipo de vigilancia ni de protección. Se está investigando también por qué no se le detiene inmediatamente a Jaime cuando vulnera por primera vez la orden de alejamiento, porque el sistema ha funcionado. Él se salta la orden de alejamiento y es detectado. Normalmente, cuando se salta la orden de alejamiento una persona que está investigado por violencia de género, se le detiene inmediatamente. Pero es verdad que la Ertzaintza,
cuenta con esa entrevista en la que ella... Entonces, ¿qué ha fallado, Egea? Pues ha fallado. No la hemos protegido nosotros. Ella no ha tenido la valoración, que no tiene por qué tenerla, claro, de la situación de riesgo que realmente estaba atravesando. Que la orden de alejamiento no es potestativa, o sea, no tiene que opinar ninguna de las dos partes, no se cumple, se ejecuta y punto, es un mandato judicial. Es que no tiene ni pies ni cabeza que le dejaran mantenerse. No, hemos tenido 2 reuniones y a mí qué, es que me da lo mismo, es que no puedes estar cerca. Marta, y otra más. Es que es mucho más complicado que eso, Carlos. Yo entiendo que la teoría es esa y que eso es lo que parece razonable. El problema está en que hay que conocer, y por eso es tan importante la formación en violencia de género. Porque una mujer que es víctima de violencia de género, como es este caso, pues a veces es que no se quiere alejar de su posible asesino. Pero que es que no tiene nada que opinar con una orden, es una orden judicial, es un mandato, te alejas y punto. Y si la policía detecta que no hay alejamiento, tiene que intervenir por orden judicial. Lo que pasa es que como se cambia de ciudad, ella estaba considerada, corregirme si estoy equivocada, pero ella estaba considerada como una víctima de violencia con un riesgo, me parece que era máximo, ¿no? Extremo. Al cambiarse a Vitoria y tener esa distancia de seguridad entre autor material del asesinato hoy en día y antigua pareja, es cuando se le cambia la valoración del riesgo, se le pone en riesgo básico, ¿correcto? Porque ella dice, según cuenta el Coreca, que no se siente amenazada. Ese es el problema, claro, que ella ¿qué hacemos ante eso? Claro, da una información que tú tienes que entrar a valorar, pero claro, ¿cuánto de veraz es la información de una víctima de violencia de género o cuánto capaz es ella de valorar? ¿O qué perspectiva tiene ella para valorar efectivamente el riesgo? Sí, pero Marta ha dicho una cosa y yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado. Una mujer que es víctima de una violencia tan extrema, porque el nivel no es consciente de la situación de riesgo que vive. Es más, ella misma se engaña a sí misma, no es capaz de valorar lo que el asesino, que el agresor va a repetir esto. Es verdad que la tenemos que proteger. Por eso se tendría que haber mantenido el mandato. Es lo que dice Carlos, suplantar eso su está opinión. Pensado, el mecanismo está pensado para que no tengas que hacerle caso a una persona que puede estar dando su opinión sin tener una libre voluntad, porque está bajo pánico, bajo miedo, bajo lo que sea. Si me permitís la parte policial. El sistema ha funcionado, por decirlo de alguna manera, pero el sistema falla. Es decir, para empezar es un tema muy complicado, por muchos matices y tal. Pero es que el sistema, o sea, no hay ciencia, no hay perfiles, por mucho que se ha invertido más dinero, y no hablo solo de este gobierno, sino delante. O sea, es un tema en el que somos la policía pollo sin cabeza. Si mañana hay 10 de golpe, no sabremos ni de dónde vienen los tiros. O sea, siempre dependemos de la suerte de que, bueno, aquella persona que tal, que si no hay pulseras para Pascual. Es decir, es un tema muy complejo y no se están tomando las medidas que se tienen que tomar. Sí, pero fíjate que habla de muy complejo y hablamos de pulseras. Entonces ya no es tan complejo. Había 100 mujeres en riesgo alto, en teoría en riesgo alto, tienen una vigilancia 24 horas al día, porque ella diga, mire usted, yo no estoy en peligro, no me parece suficiente como para dejar de vigilarla. Esa es la brecha. Exacto, es que esa es la historia. El presunto asesino tenía antecedentes de violencia machista y ella, la víctima, la muerta hoy, llevaba varios días en Vitoria escapando de su pareja. Da con ella, Paco. ¿Cómo da con ella? Vamos a hacer un recorrido por las últimas horas de la víctima. Mayalen estuvo viviendo los últimos meses en Castellón con Jaime. Era víctima de violencia de género, en diciembre ya le denunció y a primeros de mayo la Guardia Civil fue a la vivienda alertados por vecinos. A él lo detienen, a ella se le valora de riesgo extremo. Días después ella decide irse con su hija de 3 años y embarazada de gemelos. El 18 de mayo llega a Vitoria. La Ertzaintza sabía del traslado. Anteriormente la pareja había quebrantado la orden de alejamiento en esta ciudad en enero. Ella les dijo en 2 ocasiones que quería retirarla, que no tenía miedo ni sentía peligro. Ahora estaba registrada en este apartahotel con nombre falso. Ayer había quedado para comer con su familia y no aparece. Su ubicación era secreta. Se cree que la propia víctima se la pasó a su expareja. Fue asesinada la tarde del sábado. Llevaba 12 horas muerta con la niña cuando la encuentran y las cámaras del hotel habrían captado a Jaime saliendo el sábado por la noche. Él fue arrestado por la Guardia Civil ayer a las 20:35 en un peaje en Zaragoza. Viajaba en un taxi y se cree que se dirigía a la Comunidad Valenciana. Fue el GPS el que habría sido la clave para la detención. Gregorio Gómez es secretario de la Asociación Alma. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo. Por decir algo, efectivamente. Fíjate, estábamos aquí debatiendo, es un tema muy delicado y realmente, probablemente el dispositivo policial haya funcionado, pero falla el sistema. Empieza a fallar el sistema cuando la valoración que se hace a la mujer, bajo nuestro punto de vista, se hace por las declaraciones de ella.
Estamos valorando por lo que ella cuenta y no tenemos en cuenta que ella no es capaz de detectar realmente el riesgo que corre. Claro. Entonces, bajo nuestra opinión, para hacer esa valoración de riesgo hay que tener delante al que puede generar el riesgo y analizarlo. Y si encima sale una valoración de riesgo extremo, ¿qué hace en la calle? Entiendo, Gregorio, por lo que me estás contando, que esto es una dinámica muy habitual entre las mujeres maltratadas. Es algo muy normal. Hay una dependencia emocional en muchas de ellas muy grande. Y yo tengo casos, por ejemplo, hace un tiempo a una mujer que atendemos en la asociación la violó su pareja. La violó con un cuchillo de cocina grandes dimensiones. Que por suerte ella lo pudo grabar, 5 horas de audio que grabó esa violación. Pero a los 2 días él estaba en preventiva. Pero a los 2 días le llegó una carta de la Seguridad Social de que él te debía unos pagos y me llamó para ver cómo le ayudaba. ¿Qué nos está diciendo esto? La dependencia emocional sigue existiendo y la única manera de ayudarlas a ellas a romper esa dependencia emocional es prestarle atención psicológica. La atención psicológica tiene que estar desde el minuto cero. Es decir, bajo nuestro punto de vista, quien primero tendría que ver a una mujer cuando va a implantar una denuncia es una psicóloga. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a ver y a detectar muchas situaciones de maltrato que está sufriendo que ella no detecta. Un ejemplo muy simple es que la mayoría de las mujeres no detectan las veces que han sido violadas dentro de la pareja. Cuando nosotros le abrimos los ojos y lo reconocen, todas te reconocen que han sufrido violación. Claro. Pues en fin, esto es lo que denuncian muchas asociaciones que se dedican, como la de Gregorio, a intentar ayudar, ¿no?, a la violencia de género, sobre todo a intentar combatir la violencia de género. Y claro, evidentemente el sistema no funciona porque son ellas, y que nadie lo entiende mal, fallan en ese sentido a la hora de poder hacer esa valoración. Y eso exige mucho trabajo de todos nosotros, no de ellas, que al final son las víctimas. No solo trabajo, necesita dinero. Porque esto que os he comentado de que la víctima lo primero que tiene que recibir es una atención psicológica para ayudarle a poner esa denuncia, porque ellas, si no se centran en los últimos datos, en los últimos acontecimientos que han sufrido, y les cuesta mucho, y además el estado de estrés que llevan, los nervios, esa dependencia emocional hace que no cuenten toda su historia. Pues eso nosotros ya se lo pusimos encima del Ministerio del Interior hace ya varios años. Pero pues Gregorio, eso requiere dinero. Sí, muchísimas gracias por hablar tan clarito, siempre lo haces además, y por estar con nosotros en Cuatro al Día. Un abrazo. Un placer, hasta luego. Un placer. Tenemos más casos, ha sido arrestado